Voy a compartirles la pantalla. Primero que todo, mi nombre es Hazel Bustos Muñoz. Yo soy una de las tutoras del curso y hoy tenemos la tutoría en la que ya tuvieron que haber visto el video y venimos a aclarar las dudas de el acceso a datos. Voy a compartirles para ver que estemos todos en la misma sintonía. Vamos a entrar a la plataforma. Si vieran, yo creé la reunión y me decía que yo no era el host y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Y por favor me confirman si ven la pantalla. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, chicos. Voy a repasar esto porque yo creo que no muchos lo tienen claro y a veces vienen con una perspectiva diferente. Entonces, a veces alguien les explica un ejemplo aquí un poco diferente al del proyecto y dicen, no, yo hice lo que dijeron ahí. Entonces, no, la perspectiva de hoy o lo que nosotros tenemos es que ustedes acá ven en el tema 3 tenemos acá proyecto, creación de web API aquí. Acá. Cuando vamos aquí, perdón, a la sección de sesiones virtuales, acá, podemos ver que tenemos las tutorías, ¿verdad? Tenemos la tutoría 2 y esta es la tutoría 3, ¿ok? En la tutoría 3 tenemos de requisito haberlos estudiado los videos guía para configurar el acceso a datos. Aquí abajo están las mediaciones. Las mediaciones se ve que va a haber una hora el martes, como lo del proyecto se lee, digamos, y se pregunta qué dudas tienen. Entonces, el video o los videos que nosotros hicimos están tan detallados y con guías y todo, que lo que hacemos acá es ver de qué tienen dudas. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿tienen claro que aquí está todo detallado en estos 3 videos? ¿Los vieron? Y acá está el código, pero para ver, no, esperen para ver, ejemplo maestro detalle, espérense que yo lo vi, código Swagger, uy, no lo veo, no ven el código de esto, ¿verdad? Voy a hacer un toquecito, a ver acá, ¿me escuchan? Sí, le Sí, claro. escuchamos. Ok, vamos a ver, no sé por qué no veo, porque lo vi el viernes, tal vez alguien lo movió, el jueves, perdón, voy a agregarlo, el código que está explicado en estos 3 videos, los voy a poner por acá. Chivo. ¿Será que lo pusieron arriba? Vamos a ver. Tarea. Es este que está acá. ¿Ves? En el ejemplo pasado yo explico el de Swagger, que está súper detallado. Por cierto, cuando van a hacer el proyecto de Swagger, no deben utilizar .NET 9, porque .NET 9 no tiene Swagger. Entonces, cuando van a hacer la parte de Swagger, Esa es de la hacen, tarea, profesor. esa es de la tarea. Asegúrense que no utilicen .NET 9. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenían que haber llegado hasta acá?
ya tenían que haber aquí visto toda la explicación, ¿verdad? El tema de Entity Framework. Nosotros aquí enseñamos a acceder con Entity Framework, cómo que el LINQ, cómo acceder también con ¿cómo se llama? Con procedimientos almacenados. ¿Ok? Y aquí está el código que yo pensé que estaba. En el código, ya pueden descargar si gustan. Recuerden que este código, y me preocupó mucho este tema, es una base para aprender a acceder datos mediante .NET y Visual Studio, pero este código que tenemos acá no es el que tienen que tomar como base para el proyecto, porque hey, si hiciéramos una base para el proyecto, entonces, pues, ¿para qué proyecto, verdad? Si me doy a entender. Mm, No sé si es en cuanto al alcance a lo que se está refiriendo, de que el código que está ahí, es un Accede a base de ejemplo, datos. Ajá. por así decirlo, de un objeto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos en nuestro proyecto varios objetos o varias clases y No, tenemos que hacer la implementación de todo. vamos a ver, lo que quiero decirles es que este proyecto no es para que lo cambien y hagan el proyecto 3, porque eso es lo que intentan hacer y no. Este es un proyecto que ustedes pueden ver, que bueno, que yo espero que ya hayan visto estos videos porque es un requisito para venir a la tutoría, que en estos videos explican detalladamente cómo hacer este proyecto. ¿Sí? Adicionalmente les damos el código, ¿verdad? Que este es el código, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que en este proyecto se accede en base de datos. Aquí tenemos el servicio API, pero en este servicio desde el mismo controller, digamos, pues, se accede al servicio. Esto en el proyecto no es, en el proyecto, en proyecto 2 se pedía un proyecto aparte para los REST API, ¿verdad? Y entonces, ahora en el proyecto 3 se tiene que hacer el proyecto de MVC. El proyecto de MVC va a llamar al proyecto de API. Desde el proyecto de API se va a llamar a un proyecto que accede a datos. ¿Okay? ¿Qué les quiero decir con esto? Aquí hay una solución, aquí hay un proyecto, aquí en el proyecto hay MVC, ¿verdad? Y hay acceso a datos. Ven que de hecho solo hay uno. Explica aquí cómo es el de las personas, pero así no es el proyecto, porque lo que hacen es agarrar esto, modificarlo con clases y presentar esto como proyecto. Eso no. Aquí nosotros les enseñamos a acceder a base de datos. Ahora sí, se entiende un poquito mejor. Ok, entonces ahí estaríamos hablando entonces de 3 proyectos que Ujú. tendremos que tener. Tendrías que agregar uno más del que ya tienes ahorita desde el proyecto 2. Ujú. Ujú. Exacto. Que eso es lo que pedimos acá. Eso es muy importante porque no sé si es que no hacen suficientes preguntas cuando está la cosa, porque de lo que yo he revisado y he visto que mis compañeros también revisan, es como que toman este código que está acá y hacen el proyecto y dicen, no, eso fue lo que a mí me dijeron. Y no, ¿verdad? O sea, esto es cómo acceder a base de datos. ¿Y cómo se accede a base de datos? Que este código, ustedes ya vieron los videos. Entonces, acá, en este controller, tenemos, bueno, aquí nos basamos en una lista de personas. Al inicio se asigna, como lo vieron en el video, el contexto de base de datos, y ese contexto de base de datos está aquí en esta clase, que se llama DBContext, ¿verdad? Aquí lo que hace es hacer un dataset de la clase persona, que esa clase persona está en modelos, ¿verdad? Entonces, pues ustedes van a tener que hacer varios de estos. Entonces acá lo único que hacen es que crean el contexto, perdón, y que acá van ese es el obtener la lista, pues aquí obtenemos la lista y el resultado. Ojo, el resultado se basa en el contexto de base de datos. ¿Qué es la diferencia de lo que hemos venido viendo, chicos? Antes sacábamos los datos o de lo que nosotros les habíamos enseñado de caché.
¿Se acuerdan? No estábamos yendo a base de datos, no estábamos yendo a nada. ¿Recuerdan eso? Sí, Ajá. Ahora sí vamos a ir a base de datos, a un SQL. Es una base de datos que ustedes deben hacer, que ustedes deben decidir cuáles, cuántas tablas y qué relaciones, que por eso es que no son muchas. Entonces acá, mediante este contexto, es que estoy manipulando esa base de datos. ¿Ok? pues, profesora, pero Ujú, entonces ahí me perdí un poquito porque ujú. entonces en el proyecto donde nosotros tenemos el API, Van a agregar no otro deberíamos, proyecto. No, no deberían llamar ahí no deberían llamar desde el API a base de datos por un tema de seguridad. Que sí se puede, sí se puede. ok, Ya voy, el que levantó la mano. Ahora, te voy a decir por qué. Porque eso es un tema meramente de seguridad y así no se trabaja en la calle, ¿verdad? Si haces todo eso, quiere decir que todo eso lo vas a tener ahí en un solo servidor y así no se trabaja en la calle. Ese es el principal mensaje. Ahora voy a abrir por acá. Eso lo van a hacer el martes para las aclaraciones del proyecto, pero como para que puedan empezar a trabajar. Están acá, foro, busco los enunciados, están aquí en el tema. Bueno, el enunciado del proyecto 3 está aquí. No buscar por todos, sí, cierto, y ahora están todos separados. Mira, tarea. Bueno, pero este no es el enunciado, pero acá en la aplicación web, ¿verdad? Va a consumir un RESTful que a la vez consume los servicios de base de datos. Lo abrí porque no estoy tan segura de si la redacción te limita a que tienes que crear un nuevo proyecto de base de datos o no, o si en este caso se permite, aunque no es lo más correcto, pero para no confundir más, se permite accederlo desde el API. Déjame para ver acá. Proyecto web, servicios API, se requiere que utilicen programación. Entonces, parámetros, en SQL Express, que luego se va a juntar respaldo a base de datos, el sitio web plantea el proyecto, será un zip. Vamos a ver. Diseñar la estructura de la base de datos. Una vez que se han definido las entidades y las operaciones CRUD, se debe diseñar la estructura de la base de datos. El sistema ahora va a implementar una base de datos. Base de datos, porque la base de datos. Recuerde que todo sitio web debe ser navegable. Ok. Con esto, les puedo decir que no es requerido o no estamos pidiendo de fijo crear un nuevo proyecto de acceso a datos. Y ahora, en la calle, o lo que se utiliza o lo que se hace en la calle, sí, tener un nuevo proyecto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que acá, como tenemos el servicio del REST API, aquí mismo, así mismo puede ser el proyecto. En el mismo proyecto que ya ustedes tienen aparte, que es un API, desde ahí pueden acceder a la base de datos, que es lo que se está haciendo acá. Hay algunos que aún no han separado ni el controller. Eso, si no lo hacen así, pues van a perder puntos, ¿verdad? Y recuerden que la rúbrica está hecha para un todo o nada. Es decir, asegúrense de que llamen a lo que tienen que llamar desde la capa correcta. En el controller no puedo yo llamar el acceso a datos. Eso técnicamente es posible, pero lógicamente es terrible. ¿Ok? Es totalmente inconsistente. Entonces, desde el proyecto API, ya que no les estamos pidiendo hacer otro proyecto más, pueden acceder a la base de datos. ¿Qué es lo que les explicaron en este video? Es que tienen que ver detalladamente si no los han visto. Es que acá vienen los métodos de agregar, cómo se agrega, cómo se edita, ¿ok? Que todo se hace desde el contexto con las propiedades, cómo se elimina y cómo se obtiene uno en específico.
Eso es lo que tenemos acá y esta es la base con la que ustedes pueden trabajar con esta explicación y con la explicación de los videos y con esta base para poder ir a hacer el acceso a datos. ¿Qué les diría yo? ¿O qué sería? Como ustedes tienen varios servicios REST, varios tienen hechos el REST de personas, el REST de vehículos, el REST de lavados, a cada uno de esos servicios es agregarle el acceso a datos. Alguien tenía la mano levantada, creo que era Luis, adelante. Buenos días, profesora. Buenos Sí, era días. yo. Es que a mí me confundió la parte donde decía hacer una aplicación web para hospedaje para hospedaje. Entonces, no sé, ahí fue donde me confundió. ¿Qué se refiere con hospedaje? Y ¿Dónde dice hospedaje? Aquí en este documento. aquí, sí, a implementar, así empezando en el de servicios de hospedaje local o de terceros. Eso fue lo que me confundió a mí, me confunde todavía. Claro, todavía no lo leo. ¿Me puedes decir aquí en la pantalla que yo tengo donde dice? Y hacemos una aclaración. O los compañeros, si están viendo la pantalla. Profe Río, donde En dice el objetivos de párrafo anterior aprendizaje. del que tenía El marcado el tercer profesor. párrafo, profe. Objetivos de aprendizaje. El segundo. Ah, sí, no. Sí. No. Eso omítalo, digamos. No. Eso parece que es un error de reacción. No, eso no. El sistema nosotros es el que nosotros hemos venido trabajando, el de lavado de carros. Muy buena pregunta, Luis. Voy a poner una aclaración para todos en el foro de consulta. ¿Ok? ¿De Profesora, acuerdo? Ajá, dime. eh, entonces, bueno, Ujú. según viendo lo que acaba de aclarar usted, podemos hacer el acceso de datos desde el mismo API, Desde el porque mismo API, ajá, pero me nunca jamás gustaría, desde el controller, ajá. ajá, pero a mí sí me gustaría aprender, digamos, cómo es que se hace, digamos, en la vida real, ya en la calle, con las Ujú, buenas prácticas, donde ujú. podríamos ver algo que nos enseñe a hacerlo de esa forma. Ok, no tenemos un video grabado porque ustedes se confunden mucho cuando son muchas capas, pero es exactamente, ya es algo que sabes hacer, me explico. Ya lo hiciste en el proyecto pasado, creando una instancia para acceder al servicio REST desde el controller, ¿correcto? Ajá. Haces exactamente lo mismo desde el servicio API y accedes a otro proyecto, que es el que tiene el acceso a datos mediante esa instancia. Es lo mismo, o sea, ya lo sabes hacer, solo que nosotros a este último no le ponemos tanto porque hay muchas personas que apenas están aprendiendo en VC, que apenas están aprendiendo el acceso a datos, entonces ves que no les estamos pidiendo que creen otro proyecto, pero la forma de acceder al proyecto ustedes ya la saben y la hicieron en el proyecto pasado. La hicieron en ese proyecto y lo que hicieron fue crear una instancia para acceder al Ok. API. Entonces es exactamente lo mismo. Haces otro proyecto, haces una instancia para acceder al proyecto de datos. Y acá, no, digamos, en el método del API obtenga la lista, lo que haces es que este pedazo de código está en el otro proyecto. Y aquí lo único que haces es llamar al otro proyecto el método que hace esto. ¿Sí? Ok, ok. Eso, Entonces, ajá, dime. es que yo pensé más bien porque cuando yo hice el API, yo sí lo separé en una solución aparte, o sea, yo entregué Ujú. dos Puede soluciones. ser eso. Ujú. No Ok, necesario, puedes hacer una solución y varios proyectos. ¿Por qué? Eso es un tema de seguridad, chicos. Vamos a ver. Cuando trabajamos con servicios, espérense para buscarles aquí una imagen para poder hablar. Vamos a ver, permítanme acá para hablarles un poco del tema de capas que yo creo que los tocaron en la primera tutoría. Es por esta razón. Pero, vamos. Vean esta imagen que les tengo aquí.
La capa cliente, tenemos la capa cliente, la capa presentación, la capa de negocios y la capa de datos. ¿Ok? Entonces, la capa cliente puede ser la computadora, puede ser un teléfono, la interfaz del usuario donde el usuario interactúa. La capa de presentación es nuestro modelo de controller en este caso. ¿Ok? Es lo que dice esto que quiere y esto a quién tiene que llamar. ¿Ok? La capa de servicio de negocios es la parte de la lógica, digamos, lo que ustedes tienen ahorita como un API, ¿verdad? Y la capa de datos es la capa que accede a las bases de datos. La base de datos está en otro lado, no vive en este servidor. ¿Qué es el tema? ¿Y por qué, Roy, nosotros insistimos, o al menos yo tanto, en el tema de que las cosas tienen que ser separadas? Cuando pones todo esto está hecho porque eso es una capa de servidores aquí separada con un montón de firewalls y de cosas para que no nos puedan acceder. Esta también y esta vez. Entonces, y en la base de datos por mucho más. Cada vez que ustedes acceden una capa y una capa, pues la cosa se va volviendo más profunda, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que se va volviendo más profunda? Tienen que ver qué hacer, ¿verdad? Tienen que ver qué hacer, ¿por qué? Cómo asegurar sus capas. Si todo esto está apenas en esta capa, tenemos aquí la capa de servicio y tenemos aquí la capa de datos. Si todo esto lo tenemos en esta capa de acá, si alguien llega a acceder a esta capa de servidores, un intruso, ¿qué va a pasar? Accede todo, ¿verdad? ¿Me entienden? Correcto. Ajá, accede todo. Entonces, pues yo quisiera ser bien insistente que esto no es un tema de capricho de profes, ¿verdad? Tal vez lo puedan ver así, pero no. Es que lo que pasa es que ustedes hacen esto y esto jamás en la calle, a eso me refiero yo en la calle. En la calle eso no se hace así. Del MVC, en el MVC jamás puedes tener el servicio de API. La lógica de negocios que eso está en otra capa de servidores, además de por eficiencia, ¿verdad? Más allá de la eficiencia, es un tema de seguridad, porque los protocolos para llegar, que un cliente pueda llegar aquí, no son jamás los mismos que un servicio pueda acceder a este otro servicio pidiendo datos, y mucho menos de que este se conecte con la capa de datos y que mucho menos esta capa de datos vaya directamente por allá donde está la base de datos. Ustedes, si llegaran, no sé si hoy trabajan, pero estamos muy concentrados, como esto es este curso de diplomado, digamos. Creo que alguna gente de licenciatura también lo lleva como base. Y estamos muy concentrados en que cuando lleguen a trabajar, cuando salgan a la calle a trabajar, que es lo que nosotros llamamos, los vayan a contratar y no los vayan a entrevistar, ¿verdad? Y les digan, no, ahí yo en el control programo la lógica. No, el control, ahí todo eso. ¿Para qué voy a hacer más si en el control se accede a la base de datos? Chicos, no los van a contratar nunca. O sea, porque eso no es cómo funcionan las cosas. En algunas universidades y en otros lados yo he visto, digamos, como que, no, ya con una sola capa los estudiantes aprenden, pero van a la calle y no van a conseguir un buen trabajo o no van a trabajar de la forma correcta. Por eso es la insistencia de esto. Ustedes, la vez pasada, en el primer proyecto, ustedes hicieron la capa cliente, ¿verdad? Que era la vista, el controller que estaba acá. Solo trabajamos en estas dos. En el segundo proyecto trabajamos en esta capa, que fue la de RESAPI. En este proyecto vamos a trabajar en esta capa de datos. La diferencia es que en este proyecto, esta capa de datos se les está permitiendo codificarla acá en la capa de negocios, que es el RES. Más claro, chicos. Sí, muchas gracias. Ok. Adelante, creo el de Profe, Durrimier. Ajá. dure, no Dime, se complique tanto la vida. Durrer. Ok. Dime. Profe, en el segundo proyecto nosotros teníamos una carpetita que se llamaba dato, donde teníamos una clase que se llamaba memoria y ahí estaban realmente, pues, de los métodos Correcto. que hacían la magia, digamos. Ajá. Entonces, podríamos utilizar esa misma clase memoria, solo que modificando para no tener que tocar el resto.
Yo lo ¿verdad? haría, pero le cambiaría el nombre, o sea, sí se puede, pero le cambiaría el nombre, ¿verdad? Ajá, sí, porque ya Porque, no va a ser memoria caché. pero ojo que esa clase memoria, si no me equivoco, hoy en día está dentro del proyecto web. De API. Ajá. Está dentro del API. Está dentro del API. No Entonces sí está dentro podrías. del proyecto web, porque digamos se separó Entonces, completamente. sí, ese era el modelo de segundo proyecto. Sí, puedes hacerlo así. Solo que, ¿cómo te explico? Durri es, ¿verdad? Durre, durre. Durre. ¿Cómo te explico? Nadie te va a poder bajar un solo punto porque la clase se sigue llamando memoria caché. No es Ujú, posible, o sea, nadie te lo va a bajar. Simplemente nosotros, pues intentamos, por decirlo de alguna forma, predicar con las mejores prácticas del mercado. De hecho, si ujú, ustedes se fijan, todo este código está hecho con un código totalmente legible. Ven que los métodos no, se llama obtenga la lista, agregue. Así se tienen que llamar hoy los métodos. Vean, la persona a modificar. ¿Cómo se llama esto? Alguien a ver si alguien sabe cómo se llama cuando nosotros programamos así bien específico y que un método tiene cada cosa. ¿Alguien ha escuchado el concepto? No, se llama clean code o código limpio. Esas son las prácticas con que se enseña el día de hoy en la universidad. No fue con las prácticas con las que nosotros aprendimos, pero es lo que necesitamos porque con el tiempo, en 5 años, cuando alguien llegue a tocar este código, porque hay que hacer una modificación, porque algo tiene que suceder, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie va a entender nada. Modifique. ¿Qué modifique? Los datos. ¿Los datos de quién? ¿Qué será eso? ¿Me explico? El Clean Code, y me gustaría recomendarles leer muchísimo acerca de eso, de Clean Code, es la práctica que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Esa es la práctica de programación. Es código limpio, código totalmente legible. Sí, Turri. sí, sí. Entonces sería como agarrar esa clase, cambiarle el nombre, renombrar Y, métodos y hacer tal vez algún trabajo más limpio. ajá, y que ahora acceda de ahí la base de datos. Digamos. Ok. Ujú. Sí, eso se puede hacer. Más Profesora, preguntas, chicos. Ajá, dime. una consulta sobre el código. Es que estoy viendo el código, pero ¿verdad que ese no es el código exacto del video del profesor Luis Fernando? Es Me que, parece que sí es. ajá, No, es que yo tenía bueno, una consulta con respecto al al código. método que él implementa Ujú, a la hora de editar, porque en el código sí estoy viendo que ya trae a la persona y luego hace la actualización de los datos, pero ajá, me parece que en el video él lo explicaba que iba y traía toda la lista de de personas. personas Ujú, y luego empezaba, hacía una búsqueda ya con lo que tenía en memoria para ir a identificar o para ir a buscar a la persona que iba a editar. Pero ese paso ujú. me parecía que era, digamos, como Muy adicional, malo. ¿verdad? Ujú, ujú. Ok, bueno, este código, como cada uno de nosotros nos repartimos, este código no lo hice yo, de hecho el código mío es el del API REST, ¿verdad? Pero digamos, este es el código que yo sé que es el de ese video. Podría ser que en su momento o más adelante en el video, no sé, él diga, no, esto, para que ustedes vean, esto no es eficiente, la forma correcta es esta. Ahora, ¿qué te digo yo? Eso se pudo haber hecho con el objetivo de que aprendan ustedes a iterar dentro de lo que se devuelve, ¿verdad? Puede ser que Ok, en su momento estaba explicando eso, pero si me preguntas a mí, la forma, es el código más grande, la forma eficiente y la forma correcta, pues debe ser esta. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir a traer a base de datos más cosas de las que voy a ocupar, ¿sí? claro, Sí, ¿verdad? sí. Ok. Entonces, queda claro, ¿verdad?
Sí, perfecto. Ok. De hecho, esa era una consulta que yo Gran duda. traía. Claro, el Ujú. profesor sí hizo la aclaración de que esa era una forma de hacerlo, ¿verdad? No que era la única. La correcta, ajá, ok. Ajá, pero Seguramente debe hacer esto y en el final del código él hizo así como, no, así, ¿verdad? Y entonces lo hizo así, ¿verdad? Eso es lo que me imagino. Le voy a preguntar. Profe, perdón, Ujú. pero me perdí. Digamos, uno entonces cuando va a base de datos y hace la consulta, se trae las personas y ¿No? luego el código la busca, o eso es lo que quieren evitar. Que queremos evitar. Aquí no está hecho así, ¿ves? Y él se obtenga, la persona no hace eso. ¿No? Va a la base de datos y ves que aquí viene un ID. Va a buscar a la persona que es. trae Le uno manda nada por más. parámetro. Ajá, le manda por parámetro la ID de la persona. Ah, ok, Ujú, entonces digamos en este caso el servidor de base de datos sería el que hace el select y devuelve. Así Ujú. es. Ok. Correcto. Esto por dentro ustedes lo ven así, pero como está hecho en Entity, por debajo se generan los queries y las consultas. Es justo ese es el tema que se les está enseñando a hacer, que esto lo genere así. ¿Sí? Profesora, otra de las cosas que yo traía es que Ujú, en algún momento yo había aprendido que, ujú, que con Entity Framework uno puede crear la base de datos desde el mismo, o sea, ujú. desde la Desde el misma código. construcción, desde el mismo código, sí, pero tampoco vi que eso lo implementáramos en los videos. Voy a No contar sé por si qué. eso en algún momento lo vamos a ver Te cuento por o qué eso no le lo quedará a queremos ver. cada uno. Perdón. Te cuento por qué. ¿Por Ajá. qué no lo mostramos? Eso se puede, pero eso es como cuando apenas estaba saliendo Entity Framework. Es una pésima práctica el día de hoy, ¿verdad? Entonces, Ok. pues nosotros nos enfocamos en lo que realmente ustedes van a salir a utilizar en la calle. No queremos enseñarles como algo que no, porque sí, vos puedes crear la clase acá y esa clase, él crea solita la tabla, la base de datos, absolutamente todo. Pero no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque no es tan exacto. No vas a ocupar siempre como los tipos de datos, se pueden confundir un poquito, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar. Ujú. Y esa, creo que no sé si en el video, no, creo que no, no dice él eso, pero este, es por eso. No, digamos, Ok. siquiera lo estudias, hay un montón de ejemplos en YouTube, pero vas a ver que esos ejemplos son un poco viejos porque no es una buena práctica, ¿verdad? Aquí Ujú. igual, Roy, también por el alcance del curso, en esta parte de base de datos, no podríamos enseñar propiamente como 3, 4 formas de acceder a los bases de datos. ¿De qué lo hicimos con eso? Y todo eso también se puede hacer con Store Procedures, que son los procedimientos almacenados. Y entonces aquí, en vez de llamar a esto, lo que vas a llamar es un procedimiento almacenado que vos mismo programaste y lo vas a ir a buscar, a ejecutar en la base de datos. ¿Ya? Sí, que con Store Procedures es como normalmente se trabaja Exacto. el CRUD, ¿verdad? Ujú. De hecho, Roy, más adelante o en el futuro, no sé si ya trabajas, vas a ver que muchas de las consultas que a veces hace Entity, que ya son complicadas, como vaya, tráigame esto, pero si esto, con un montón de condiciones, a veces el SQL que genera Entity no es el más óptimo y tenemos problemas de rendimiento. Te lo digo porque lo vimos en nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que nosotros Ajá. terminamos haciendo? Vamos a buscar, y lo que hacemos es sustituir en ese llamado por un procedimiento almacenado que sí utilice los índices de las tablas, que sí utilice la forma correcta. Eso es común también, eso nos pasa. Entity Ajá. Framework no es como la pomada canaria, por decirlo así. Sí, yo recuerdo que en algún momento el problema era que se hacía muy rígido, ¿verdad? Y Ujú, entonces al final terminaba uno siempre cambiando cosas por otro lado. ujú. Exacto, hace unos queries para algunas cosas, digamos, como aquí no podemos dar un curso de fundamentos de programación web. Entonces, para hacerlo así, tendríamos que hacer un curso de base de datos todo, digamos, o sea, y Ujú. no, pues, no a tiempo, pero sí te digo desde ya que eso es lo que pasa. Digamos, aquí nosotros nos enfocamos como alguien que no sabe nada de programar web a que pueda programar desde web de cero
hasta base de datos de la forma más correcta que se necesita para que sea eficiente, para que aspiren a un buen trabajo, para que hagan las cosas bien. ¿Sí me explico? Sí, claro. Ok, Ujú, pero sí. gracias. Más brevedad, con gusto. ¿Más preguntas? Los que llegaron por ahorita, recordarles que acá estos videos son los que se explica todo detalladamente, que es el prerequisito para venir acá hoy, y que acá está el código donde dice recurso, código acceso a datos. Ese es el código que accede la base de datos, este que tenemos por acá, más lo que les decía al inicio. Este no es como que cambien esto y que ya presenten el proyecto. Digamos que recordar que ustedes ya tienen un proyecto en VC y tienen aparte un servicio REST, y es desde ese servicio REST que les estamos solicitando que accedan los datos, no porque no hacer lo que hemos estado viendo, que agarran este código, lo modifican y lo presentan como proyecto, ¿ok? Sino que es una seguidilla al proyecto anterior. ¿Más preguntas, chicos? Profe, es que Recuerden, creo que ajá, un dime. compañero puso un comentario en el chat. No sé si Ay, lo- disculpa, es que no estoy viendo el chat. Muchas gracias. Ah, sí, Luis con Luis ya hablamos de la clase memoria. Eso creo que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Es a las 9:37, sí. Fue lo que ya habíamos hablado, Luis. No, pero es que el compañero dijo que él tenía la clase de memoria en la API, pero yo también la tengo en otros proyectos, entonces, tanto en la La, API como en la aplicación web, tengo la clase de memoria porque así lo vi en uno de los videos ujú, anteriores ujú. entonces lo hice así, pero yo creo que ya me dio una luz como para acceder a la clase de datos cambiando de la clase de memoria en la API. Creo que En la así lo API, podemos hacer. correcto, tiene que ser en el API. Digamos, si tienes una clase de memoria en la web, ahí no, es en la API, ¿verdad? Porque en la web, esa clase lo que hace es acceder la otra clase, pero no es lo que se necesita, ¿sí? O sea, ahora, esto, pues, eso están pensando porque quieren, es una estrategia, cambiar la clase de memoria, ¿verdad? Yo, si fuera yo, para no confundirme, pues yo crearía una nueva clase, ¿verdad? Una Una nueva nueva, clase, base de datos, por decirlo así. ajá, ajá. Y que ahí yo programe todo lo de base de datos, porque vieras, Luis, que a veces intentar como rehusar algo, te lo cuento por la práctica, no es lo mejor, ¿verdad? Entonces yo haría una nueva clase que acceda a los datos y haría una nueva clase, ¿verdad? Muy importante, por Clean Code, una nueva clase como esta para cliente, para vehículo, cada una para lavado, una para cada una. No hagan, porfa, no se les va a bajar puntos, pero si hacen todo en una sola clase también es un desastre. Sí, Sí, yo creo que es lo mejor hacer una clase para cada entidad, por decirlo así, para cada entidad, correcto. porque sí, Correcto. no se confunde uno tanto. Ujú, Profe, una pregunta. Ya si uno claro, quisiera montar un proyecto como este, comercial, ¿se puede? ¿Ya hacerlo comercial? sí, claro, ese es el punto. La base que están haciendo ustedes pueden hacer algo comercial con eso ya. Y pueden ir a publicarlo en, no sé, alquilar hosting de servidores, ir a publicar cada cosa en cada capa y que se conecte y ya. Es que ese es el tema. Es lo que están haciendo es un proyecto, cómo se debe hacer y cómo se trabaja en el mercado actual. Ujú, Ah, ok, ok. ujú. Sí, porque yo le comentaba a un amigo mío que tiene una Dakar y le gustó y Ujú, me dijo ujú. que le gustaría implementarlo. Bueno, le tienen que dar los derechos a la profe, no mentira. No, no, pero justo es, Luis, cuando pensamos en los proyectos, pues no es un proyecto que lo sacamos de algún sitio de proyectos para estudiantes, sino que es un proyecto que, si te fijas, está como inventado a la medida para un caso específico. O sea, digamos, hay un profesor, en este caso, sí, voy a confesar, yo fui la que redacté los proyectos, que se sienta con cuidado y con calma. Esa frase de arriba no sé dónde la saqué, pero ahí les pongo la aclaración. Este,
y hace las cosas para que a todo el mundo le quede claro, ¿verdad? Y hace las cosas detallito por detallito, pensando en un sistema de verdad, pero un sistema que se le está ocurriendo al profesor que le puede servir, en este caso, un lavacar, ¿verdad? Entonces, por eso es que es como muy específico, pero sí, Listo, gracias, profe. con gusto. Chicos, ¿alguna pregunta? Les recomiendo de verdad ver detenidamente el proyecto y pues arrancar. Recuerden, este martes, acá, en nuestras sesiones, este martes, viene alguien, un compañero mío, el profesor Darío, de hecho es que aquí no está, a explicar y a ver todos los temas del proyecto, abrir como yo abría antes el proyecto, pero a verlo detalladamente. Que dice, vea, que aquí dice tal cosa. Eso no quiere decir que ustedes no pueden usar el foro de consulta, ¿verdad? No quiere decir para nada eso, porque sí lo pueden usar, ¿verdad? Para estar preguntando. Pero ese día hay como, por llamarlo así, aclaraciones en vivo, ¿verdad? Por verlo de alguna forma. Y eso sería. ¿Qué más, chicos? Este video me tarda un poquito, pero este video va a estar acá en las sesiones. Cuando ya esté listo, yo lo cuelgo por acá y entonces ahí lo van a tener. ¿Algo más, chicos? Profe, solo una pregunta con respecto, bueno, tal Claro. vez es una pregunta de la mediación, pero quiero hacerla de una vez. Profe, Ujú. con respecto a la base de datos, el script ya tiene que tener todos los Muy atributos, por importante, decirlo. muy importante, sí. Chicos, qué bueno que tocó este tema, Luis, y que tú lo tocaste. Mira, tienen que darnos el script de la base de datos un respaldo. Lo ideal es un script y que se sepa que se ejecute, porque nosotros como profesores tenemos aquí nuestro SQL y nosotros agarramos ese script, lo ejecutamos para crear la base de datos de ustedes en nuestro servidor. Entonces, tienen que asegurarse de que ese script que ustedes están generando sea totalmente funcional. Totalmente funcional es probarlo. Ustedes deberían de poder borrar su base de datos, ejecutar ese script y ver que la cree de forma perfecta en ese script. Ese script es muy importante porque me he topado por estudiantes que incluso ni siquiera mandan el script. Nosotros recuerda que nosotros ejecutamos el código y necesitamos ver que el código sea funcional. O sea, que el código que ustedes presenten es el código con que hacen el video, es el código, etcétera, etcétera, y que ese código funciona y hace todo mediante el mismo y pues para nosotros es tedioso, ¿verdad? Duramos un montón, pero verificamos, ¿verdad? Que es lo correcto. Gracias por la pregunta. Profesora, ¿se puede enviar el script y el respaldo a la base de datos o prefieren El que sea solo respaldo script? también. No, está bien el respaldo también. El Ok, respaldo, nosotros nada más mandamos el archivo. Muy importante, el respaldo, cuando lo manden, tiene que decirnos cómo quieren que se llame la base de datos, ¿verdad? ok. Pero sí, el respaldo también es otra opción, cualquiera de las dos, pero que sirva, que la pruebe y Sí, funcione. perfecto. ¿Qué más, chicos? Pero yo tengo una consulta, pero es realmente una curiosidad más bien. Digamos, Ajá, cuando ya se está en un ambiente, digamos, productivo, ya cuando se esté productivo. en el trabajo, ¿verdad? Ujú, Y se hace una aplicación que necesita una base de datos, de uno no le va a pedir a un cliente que corra un script para crear la base de datos. O sea, digamos, ahorita ujú, ustedes lo van a hacer a pata, ¿verdad? Nosotros le pasamos el script, ustedes hacen lo corren, crean la base de datos y ujú. después ponen a funcionar el software, ¿verdad? Y se conecta y todo. Pero en la vida real, ¿en qué paso se hace eso? Porque, digamos, yo he visto que cuando uno instala software, eso se hace, a veces yo lo veo en el proceso de instalación, que le pasa un mensajito ahí, se va a crear una base de datos, pero en el Ujú. código desde dónde se hace eso. Es que eso es el código por el que preguntas, ya es un código diferente, es un instalador, ¿ya?
Nosotros estamos aquí programando primero desde el lado que esto no es una aplicación Windows, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos diferentes pases ambiente de pruebas, pases ambientes de producción, y cuando vamos a producción llevamos un script de base de datos. Y cualquier cosa que se le haga es un script de base de datos, pero es un servidor totalmente aparte. ¿Me explico? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando hablamos de ese cliente que mencionas, habría que ver si ese cliente tiene la infraestructura o los servidores o quiere comprar los servidores para tener la base de datos ahí donde está el cliente o para accederla por la web, ¿verdad? Entonces, eso no es algo que hace el cliente, eso es algo que hacemos nosotros. Y sí, ojalá ya automatizado, ¿verdad? Pero es parte de lo que nosotros como desarrolladores hacemos. Y sí, eso se va a quedar la base de datos, sí, pero imagínate de nuevo, qué inseguro una base de datos que exista en la misma computadora de la persona. Ok, entonces en un ambiente productivo, en una aplicación web, Ujú, siempre se corre un script para la creación de base de datos y ujú. después, ok, De ok, hecho, conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, imagínate que una tabla cambia, le agregas un campo, se ejecuta un script que agrega un campo a esa tabla. Y si luego hay que quitarle otro campo por alguna razón, se ejecuta un script y eso se va guardando, que elimina el campo de la tabla. Pero así se funciona, un script de base de datos. ok, gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Algo más, chicos? Listo. Recuerden que el martes, chicos, está esta aclaración y recuerden, siempre mi recomendación es que hagan el proyecto con buen tiempo. ¿Sí? No arranquen los 2 días antes porque se les puede complicar. Voy a dejar de Muchas gracias, compartir. profesora. Con mucho gusto. Igual recuerden, chicos, que ahí están los foros, ¿verdad? Foros de consulta para el momento en que ustedes decidan hacer consultas. Ahí para eso siempre los profes les debemos responder en menos de un día hábil. Estamos. Sí, Sí, muchas gracias, gracias, profe. profe. Listo. Con mucho gusto. Voy a detener la grabación y como les dije, pronto el video va a estar ahí en la grabación. Buen día, chicos. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.